De acuerdo, entonces, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con este programa que se llama MIPYMES, con el tema de evacuación de inmuebles, con nuestro comandante Jesús García. Un gusto tenerte nuevamente, Jesús. Saludos. Al contrario, el gusto y el placer es de su servidor. Muy bien, pues comenzamos. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí presentes para dar continuidad con estos cursos tan importantes y que de verdad esperemos que sean de su agrado. El día de hoy nos corresponde hablar del tema de evacuación de inmuebles, por lo cual esto pues de alguna manera nos va a poder ayudar a salir adelante ante una situación de riesgo o emergencia. Nuevamente le reitero, muchísimas gracias por estar presentes y comenzamos con nuestra presentación. Nuestra evacuación de inmuebles. Al final de la lección vamos a tratar de que el participante sea capaz de, primero, definir qué es una brigada de búsqueda de rescate, de protección civil. Identificar el objetivo de la brigada de evacuación. Definir qué es el repliegue y qué es nuestra evacuación. Enlistar las funciones de una brigada de evacuación antes, durante y después de una situación de riesgo o emergencia. E identificar qué es un plan de evacuación y qué elementos intervienen en él. Brigada de evacuación. Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias, tales como primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación y búsqueda de rescate. ¿A qué nos referimos con estas brigadas? Personas que se organizan dentro de un inmueble y se capacitan. ¿Por qué es tan importante que las personas con las que contamos en nuestra empresa tengan primeramente una organización, una capacitación? Porque ante una situación de riesgo y o emergencia, normalmente lo que llega a pasar es la desorganización en el lugar. En el lugar, cuando sentimos que tenemos un riesgo, existen situaciones que nos originan estrés, el querer el gritar, el iniciar con el proceso de querer sacar a la gente sin siquiera saber qué tanto es el riesgo al que estamos expuestos dentro de no nada más una empresa, ¿no? Sino también en el lugar donde nos encontremos ubicados. Estas personas, a su vez, que conforman la Brigada de Protección Civil, cuando llevan a cabo su capacitación, son adiestrados en las funciones básicas. ¿Para qué? Para con ello poder responder ante una situación de riesgo o emergencia y con ello ayudar a la población que se encuentre en el lugar. ¿Cuál es el objetivo de nuestra brigada? Aplicar los procedimientos para el repliegue o la evacuación de la población del inmueble ante una emergencia desencadenada por un agente o fenómeno perturbador. Es muy importante saber que no nada más se realiza una evacuación cuando tenemos alguna situación. Normalmente lo hacemos por sismo o por incendio. Pero es importante también considerar que una evacuación no nada más puede ser por esa situación de riesgo o agentes o fenómenos perturbadores. Alguien que me pueda mencionar
¿Qué otro agente o fenómeno perturbador puede ser el cual tengamos nosotros que evacuar algún lugar en donde nos encontremos? Inundaciones. Es correcto. Cuando hay una situación de riesgo por inundación, ¿verdad? ¿De qué agente de fenómeno perturbador hablamos en este caso? Hidrometeorológico, ¿verdad? ¿Qué otro agente o qué otro riesgo? Puede ser también por fugas de gas. Por fuga de gas, ¿verdad? ¿Por qué otro riesgo podemos llevar a cabo una evacuación? ¿Algún fenómeno social como una manifestación en descontrol? Exactamente, un agente o fenómeno perturbador socioorganizativo, ¿verdad? Porque realmente también debemos de estar preparados ante esas situaciones que ponen en riesgo a la población. ¿En qué bueno, otra situación podemos nosotros llevar a cabo una evacuación? Deslizamiento de tierras, erupciones volcánicas. Una erupción, un deslave. Si ustedes observan, normalmente cuando se llevan a cabo simulacros o evacuaciones, por lo regular siempre hablamos de sismo e incendio, pero realmente debemos de pensar en otras situaciones de riesgo, porque obviamente no siempre va a hacer una evacuación igual ante un incendio que ante un sismo, que ante una situación de riesgo por un agente fenómeno perturbador socioorganizativo, por un deslave, ¿no? O sea, son varios factores que debemos nosotros ir planteando ante una situación de riesgo. Yo sé que en nuestros cursos hablamos de pequeñas empresas y medianas empresas, que quizás la mayoría o los empleados son 10, 8, 11, 15. Quizás no es un lugar donde tengamos 100, 200 empleados, pero recuerden que nuestra Ley General de Protección Civil nos recomienda que tengamos un brigadista, una persona capacitada por cada 10 personas que se encuentren en un inmueble. ¿Sí lo recuerdan o no? Entonces, dígame, Francisco. Así es como se debe tener en cuenta. Claro, ¿no? Y es una recomendación. Entonces, sí, si en nuestra empresa tenemos 10 personas, pues mínimo sí tendríamos que capacitar a una persona para que pueda apoyarnos ante una situación de riesgo y o emergencias, y en este caso hablamos de nuestra brigada de evacuación, y que no se tenga o se pierda el alcance de control de esa situación de riesgo, que tengamos una persona preparada ante ello. Entonces, sí, vamos iniciando con el pensar que cuando llevemos a cabo una evacuación, no nada más pensemos en que puede ser por un sismo o un incendio, que pensemos en varios factores que puedan llegar a afectarnos y a poner en riesgo a nuestra población. ¿Les parece bien? Bien, continuamos. ¿Qué es el repliegue? La acción que tiene como propósito dirigirse a un sitio previamente identificado que representa menor riesgo en la zona donde nos encontramos. En el repliegue es importante que ustedes consideren los puntos ya marcados como estructuras previamente identificadas que no representan riesgo y que pueden ser un punto de menor riesgo. Los muebles que se encuentren cercanos a nosotros y considerando que el repliegue tendrá que ser a un costado de, para con ello nosotros poder lograr, en caso de una situación de riesgo y o colapsos,
un espacio vital aislado, ¿sí? O lo que anteriormente se le llamaba como. ¿Recuerdan cómo se le llamaba anteriormente al espacio vital aislado? El famoso triángulo de la vida, ¿no? Que le llamaban espacio vital aislado. Entonces tendrá que ser a un costado de lo que son muebles y o estructuras que estén previamente identificadas como punto de menor riesgo o punto seguro. Cuando nosotros llevamos a cabo el repliegue tendrá que ver mucho las condiciones del lugar donde nos encontremos. Pero considerando también el agente o fenómeno perturbador al que estamos expuestos. Les hago mención condiciones del inmueble, porque les hago una pregunta. Si tenemos un lugar en el cual nos encontramos cercanos a una salida de emergencia y tenemos un riesgo inminente por sismo, ¿creen ustedes factible replegarse o salir en ese momento? ¿Qué creen ustedes? Sería replegarse en ese momento, ya que estamos en situación de alguna caída de algún muro, viga o un objeto. Entonces tenemos que replegarnos para así evitar que seamos lastimados y lastimar a las personas que están con nosotros a la vez. Correcto, muy bien. Considerando, como les hago mención, las características del lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Por ello es que el repliegue debe ser importante considerarlo en todo momento. Esta acción que tiene como propósito ya dirigirse a un lugar previamente identificado. Si es que nosotros llegamos a estar en un área donde podamos salir inmediatamente, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Si podemos salir inmediatamente a un lugar o área de menor riesgo, punto de reunión, lo podemos hacer. Pero consideren en todo momento lo que son los repliegues. Pero eso se considerará dependiendo del lugar donde nos encontremos y características de los inmuebles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien, compañeros? Así es, adelante. Muy amables, gracias. Como les hacía mención, en la evacuación de los inmuebles, la decisión se tendrá que basar en varios factores y o puntos. Como tal, primeramente, las condiciones estructurales del inmueble. Muy importante que tengamos el conocimiento de en qué condiciones se encuentra nuestro inmueble donde estamos habitando y o laboramos. Ya que hay algunos inmuebles que a la actualidad cuentan con especificaciones claras de inmuebles que pueden ser sismoresistentes, ¿sí? Pero también considerar que hay inmuebles los cuales ya desgraciadamente son inmuebles deteriorados con una cantidad determinada de años y que eso quizás nos pueda ocasionar un riesgo. Por eso es importante que consideremos dentro de la evacuación de los inmuebles las condiciones Mierda, porque no estructurales. se escucha. ¿Perdón? Julio César, no lo comprendí, discúlpeme. No, se activa. Bueno, creo que todo bien. Debemos de tomar en consideración y la decisión también basarla en características de la población del lugar. ¿A qué me refiero yo con eso? Puede ser que las características de la población del lugar sean primeramente con personas con posible discapacidad.
Debemos de considerar esas características de nuestra población. ¿Qué otra cosa podemos encontrarnos dentro de las características de la población? Diferentes ideologías. Sí, hay personas que a lo mejor me pueden llegar a mencionar, ¿sabes qué? No me voy a salir porque no quiero salir o porque no... a mí, mi ideología me dice que no debo de hacerlo. Entonces, debemos de considerar esa situación. Menores de edad, muy importante, considerar las características de que puede haber menores de edad. Personas de la tercera edad. Si hablamos de un lugar que es algún hospital, debemos de considerar personas de cama. O sea, todas las decisiones las tenemos que basar en las estructuras del inmueble y en las características de nuestra población. Importante. Considerar también las condiciones y riesgos de nuestras rutas de evacuación. Si son amplias, si son de alguna manera que no tengan obstáculos, que no haya riesgos al paso por esas rutas de evacuación. Y también considerar los tiempos de una evacuación. Muy importante. Aquí yo sí quiero mencionar algo muy importante en los tiempos de evacuación. Alguien de los que estamos aquí presentes, hablando de nuestros tiempos de evacuación, ¿ha realizado simulacros de evacuación? Sí, así es, sí, se han hecho, principalmente en las condiciones adversas y no adversas, ya que en ocasiones tenemos que hacer los simulacros para evitar asimismo las actividades que nos puedan dañar a nuestro personal que está dentro de nuestros inmuebles, así como en asociaciones. Por ejemplo, en una escuela tenemos que estar haciendo constantemente simulacros para evitar precisamente que los niños eviten correr, empujarse, gritar y así mismo dañar a sus mismos compañeros. Más que nada hay que incluirles una mentalidad positiva, ¿verdad? Para que los niños vayan enfrentándose a estas condiciones. En el caso de nosotros, que estamos en una zona totalmente sísmica, pues sí, nos es muy conveniente todo este tipo de actividades. Muy amable, don Francisco. ¿Alguien más que de los que estamos aquí presentes que haya ya o esté realizando simulacros en sus instalaciones? Muy bien. Ok. Aquí en los tiempos de evacuación, compañeros, es muy importante que tomemos en consideración tres factores. Primero, cuando nosotros iniciamos una evacuación o en nuestros simulacros, hablando específicamente de nuestros simulacros, es muy importante que con los tiempos de la evacuación determinemos primeramente el inicio de nuestro simulacro, el tiempo de la evacuación, que puede ser 2, 3, 4, 5 minutos, dependiendo las características del lugar, en la área donde se encuentra nuestra área de menor riesgo, punto de reunión, ¿sí? Condiciones de las personas o la población del lugar. Y nosotros vamos a tomar en consideración el tiempo de evacuación hasta que la última persona salga. Pero no con ello quiere decir que ahí terminamos todo nuestro simulacro o nuestro ejercicio al tiempo de una evacuación. Una situación es el tiempo de la evacuación, cuánto tardamos en evacuar el lugar. Y otro tema es el tiempo de realización del simulacro. Porque a veces confundimos, dice, bueno, ¿cuánto tardaste en realizar tu simulacro? Ah, tardé 3 minutos y medio en realizar tu simulacro. Sí, no, consideremos por favor siempre tiempo de evacuación
y tiempo de duración total de nuestro simulacro en una situación en la cual ya estemos trabajando. ¿Sí? Entonces consideremos siempre tiempo de evacuación. Ese es uno y el tiempo del simulacro es otro. Evacuación. Ya vimos nosotros lo que fue el repliegue, si hay una situación de riesgo. Iba a hablar, señor Francisco, adelante. Sí, también quería hacer el comentario que también dependiendo de la situación de la población, tenemos que tener en las brigadas internas de protección civil de nuestra institución, personal capacitado para sí mismo ayudar, ya que en ocasiones tenemos personas de la tercera edad. Entonces, tenemos que ayudarlas a evacuar en su momento preciso. Entonces, tenemos que salir ordenadamente todos los compañeros, acompañados precisamente con las personas, con las características de la población, para sí mismo hacer y tener un simulacro y una evacuación rápida y sin ningún tropiezo de ninguna situación. Así es. Muy bien, es correcto. Por eso aquí les menciono características de nuestra población. Sí, es muy importante observar todo esto. Ojo, el tiempo de la evacuación no se presione, no estén presionándose siempre por decir, hago 1 minuto, hago 2 minutos, hago 3. Tiempo de su evacuación, si ustedes tardaron 5 minutos, pero efectivos, en los cuales las personas pudieron salir bien, ordenados, dirigirse hacia su punto de reunión o área de menor riesgo, sin ninguna situación que pusiera en riesgo al momento de la evacuación y fueron 5 minutos, pues hay que considerar la próxima vez que realicemos ese simulacro, llevar a cabo esos 5 minutos. Si los exceden, entonces hay que ver o saber el por qué. Si hay más población, si modificamos nuestros procesos, si ya tenemos a alguna persona con alguna discapacidad o alguna otra situación. Entonces, ahí sí tendremos que evaluar para replantear nuestros sistemas de evacuación. Pero no se presionen por tener el tiempo de los 3 minutos, que normalmente lo que mencionan, 3 minutos, es que debemos de estar en 3 minutos, los 3 minutos. Consideren que en su primera realización de evacuación duraron 4 o 5 minutos, bueno, traten de no excederlos. Y si algo llega a pasar con eso, entonces reevaluamos nuestra evacuación. Pero no se presionen por el tiempo de los 3 minutos, ¿les parece bien? No se presionen. Lo primero que tenemos que hacer es realizarlo para saber si es que todo está bien y de acuerdo a una situación de una buena evacuación, adelante. Vamos a tratar de mantener ese tiempo. Dígame, señor Francisco. Lo importante también en ello es tener la zona de evacuación completamente libre de obstáculos para así mismo evitar que se nos atrase el tiempo de la misma. Así es, por eso les comentaba condiciones y riesgos de la ruta de evacuación. O sea, todo esto lo debemos de ir planteando, ¿no? Como les hacía mención, las condiciones estructurales del inmueble, saber en qué lugar estamos, cómo estamos en ese inmueble. Puede ser que las condiciones estructurales del inmueble me hablen que tenemos no una planta, 2 o 3 plantas. También debemos de considerar esa situación. La población, las condiciones y riesgos de la ruta de evacuación. Créanme, hay lugares donde realmente es complicado poder realizar una evacuación muy rápida, pero se puede lograr. Se puede lograr con qué? Con organización y adiestramiento de las personas con las cuales nosotros laboramos. Muy bien.
La evacuación consiste en que la salida sea ordenada, planificada y aprendida. Que realicemos temporalmente en un lugar por razones preventivas ante la presencia de un evento, de una situación de riesgo o evento destructivo. Si ustedes observan, dice evacuación ordenado, planificado y aprendido. Esto no se puede lograr si no llevamos a cabo nosotros lo que es los simulacros, lo que es la concientización a nuestro personal o a las personas con las cuales nosotros nos encontramos. De verdad, yo también les recomiendo y les quiero recomendar algo muy importante, es concienticemos también a nuestra gente en casa. En nuestra casa es muy importante que iniciemos con estos procesos de evacuación, porque desgraciadamente llevamos a cabo procesos de simulacros en nuestros centros de trabajo, llevamos a cabo simulacros en nuestras escuelas, llevamos a cabo simulacros en centros de trabajo externos a donde nosotros nos encontramos, que vemos si andamos en alguna tienda departamental, en algún supermercado, en alguna situación, existe un simulacro, participamos dentro de ese simulacro. Pero en casa realizamos simulacros. Realmente a veces en casa no se realizan simulacros. Entonces sería importante que también lo llevemos no nada más a nuestra empresa, sino a nuestra casa también. Que de nuestra casa empecemos a aprender a realizar simulacros de evacuación ante incendios, ante sismos, ante una situación de riesgo. Porque si lo estamos aprendiendo desde casa, ya no nos va a ser complicado hacerlo en nuestro centro laboral. ¿Verdad? Ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque de alguna manera desde el principio del curso yo les mencionaba, tenemos que tener personas las cuales se capaciten para con ello llevar a cabo este proceso de una evacuación o salida ordenada, que ellos sepan cómo actuar ante esa situación. Planificada, nosotros vamos a poder llegar a lograr una planificación de una evacuación cuando lo estemos aprendiendo constantemente y que las personas se estén capacitando, como lo que hacemos el día de hoy aquí. Capacitándonos para que para aprender a cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Pero realmente debemos de estarlo practicando, debemos de estar concientizando a nuestro personal. De verdad, hablando de evacuación, se me viene a la mente la situación de riesgo que pasa en otros estados, ¿no? Como en la Ciudad de México, que desgraciadamente a ellos les ha afectado muchísimo esta situación de riesgo por sismo. Y de verdad yo les voy a mencionar, ¿no? Que en el Estado de México, bueno, tanto les ha pegado que ya ellos al momento de escuchar palabra sismo, ellos automáticamente están iniciando con el proceso de orientación y evacuación de los lugares donde se encuentran. ¿Por qué? Porque ya ha sido algo que ellos han estado expuestos durante mucho tiempo y muchos años. En otros lugares no ha sido tan complicado esta situación de riesgo. Por ello, cuando hablamos de simulacros, de evacuaciones, de sismos, es complicado que no lo puedan entender. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo simulacros o no se toman de verdad en serio esta situación en la que estamos expuestos todos. No nada más hablamos de sismo, hablamos, como lo hacían mencionar ustedes hace un momento, ¿no? Hablamos de situaciones por incendio, por inundación, por deslaves, por eventos socioorganizativos, en los cuales, si estamos envueltos ante una situación de riesgo por un evento masivo, ahí a veces debemos de considerar, bueno, yo en lo personal consideraría, si me encuentro envuelto en un evento socioorganizativo en el cual está en riesgo mi vida o la de las personas con las cuales yo me encuentre,
Quizás yo tendría que adoptar un sistema de repliegue para posteriormente evacuar ese lugar donde yo me encuentro. Puede ser un área libre, pero también considerando que puede ser un área en la cual estemos en un lugar, y vamos a hablar anteriormente en los lugares donde se encontraban los bailes, ¿no? O los eventos así masivos, ¿no? Cuando hay alguna situación de riesgo por riñas, amenazas, la gente empieza a correr, empieza a crear una paranoia en el lugar. Yo adoptaría un ejemplo, no sé ustedes, yo adoptaría el sistema de replegarme, retirarme un poco del lugar para después poder evacuar el lugar y no quedar envuelto en esa situación de riesgo. Por ello que les comento que dentro de los procesos de evacuación de los inmuebles, recomendarles mucho los simulacros, recomendarles mucho el que lo estemos aprendiendo, el que lo estemos aprendiendo, que lo planifiquemos y que lo hagamos de alguna manera ordenada. Perdón, antes de esto. Vamos a hablar dentro de la situación cuando nos encontramos inmersos en una situación de riesgo para una evacuación. Cuando yo hablo de una manera ordenada también y planificada y aprendida, cuando realicemos los simulacros, compañeros, debemos de realizar un simulacro de gabinete para con ello iniciar con el proceso de aprendizaje para nuestros compañeros de las brigadas y o la persona que estén capacitando para ello. Cuando nosotros realicemos nuestro simulacro de gabinete va a ser en un documento en el cual plasmemos toda la actividad de la cual nosotros vamos a llevar a cabo el proceso y que sea de conocimiento general para los compañeros o los brigadistas y que aporten todos en este simulacro de gabinete, que aporten todas las ideas para poder llevar a cabo un buen simulacro por una evacuación. ¿Qué debe de llevar este simulacro de gabinete? La hipótesis a la cual nos vamos a plantear. ¿Cuál sería la situación del riesgo? Vamos a plantear los horarios, el horario en el que vamos a llevar a cabo nuestro simulacro de evacuación. Vamos a plasmar qué personas participan en ello. Si va a ser con un aviso, sin un aviso. Si se va a llevar a cabo una evacuación total del lugar donde estamos o parcial. Porque hay lugares donde no podemos nosotros realizar el paro total de las actividades, pero sí lo podemos hacer de alguna forma parcial. Si vamos a instalar algún puesto, algún área en la cual tengamos un puesto de primeros auxilios, donde vamos a llevar a cabo el control de la situación de emergencia. Dentro de ese simulacro de gabinete, debemos de delegar funciones para los compañeros que nos estén ayudando a realizar la evacuación. ¿Cómo es? ¿Quién llevará a cabo los tiempos de la evacuación? El tiempo de total del simulacro. ¿Cuántas personas vamos a tener en los puntos de reunión para con ello llevar a cabo una contabilización de nuestro personal o de las personas evacuadas? ¿Sí? Y muy importante, dentro de este simulacro de gabinete, algo muy importante, que al término de ello, de este simulacro, se lleve a cabo una reunión de todos los participantes para saber en qué y cómo actuamos ante una situación de riesgo. Hablando en lo que es ordenar, planificar y aprender a realizar un simulacro y o una evacuación. Nosotros, cuando llevemos a cabo
una evacuación o cuando estemos en el proceso para los simulacros, debemos nosotros llevar a cabo la prevención. ¿Cómo llevamos a cabo una prevención? Primeramente, ya lo hemos hablado, ¿no? Capacitación. Capacitación para el personal. Características de los lugares, iniciar con procesos de adiestramiento, programa interno de protección civil. En algunos lugares se tendrá que llevar a cabo un programa de protección civil o programa interno de protección civil, pero en algunos lugares no se va a requerir. Sin embargo, tendrán que tener su plan de emergencia ante una situación de riesgo. En este plan de emergencia debe estar considerados todas las situaciones de riesgo y cómo mitigar con acciones la vulnerabilidad de nuestras personas que estemos allí. Dentro de nuestra prevención también, si nuestro lugar o nuestra empresa es muy grande o tenemos que de alguna manera tener que llevar a cabo una evacuación, sí considerar que podemos tener un diagrama de evacuación en el cual le podemos indicar nosotros a las personas hacia dónde dirigirse en caso de riesgo y o emergencia. Dentro de la prevención, nuevamente les comento, prevención, capacitación, planes de emergencia ante una situación de riesgo, acciones de mitigación para con ello poder de alguna manera ayudar ante una situación de vulnerabilidad. Si nuestro lugar de trabajo es amplio, si llevar a cabo un diagrama de evacuación y que las personas, y que sea conocimiento general de las personas que ahí conviven, para que sepan hacia dónde dirigirse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? En este momento, Adelante. dudas y o preguntas, por favor, para de alguna manera esta capacitación no hacerla tan tediosa y poder interactuar, dudas y preguntas, hasta lo que llevamos en este momento, por favor. Estoy cuidando. Creo que lo importante aquí más que nada es la capacitación. Capacitación personal, capacitación de la población para tener menos riesgos. Excelente, muy bien. Claro que sí, capacitación específicamente, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿O se está entendiendo muy bien o ya los enfadé? Sí, yo quiero opinar también. Adelante. Mira, para mí, bueno, yo estoy apenas involucrándome en esta cuestión. Me hicieron el encargo aquí en el Olga Tamayo y para mí la capacitación es muy importante, pero también hacer labor de concientización porque me he dado cuenta en los simulacros que hemos participado muchas veces, los toma uno como muy a la ligera y eso hace que el evento obviamente no se asemeje a una realidad en caso de un siniestro, ¿no? Porque o yo no salgo, o yo no voy, o yo no me reúno. Entonces yo creo que es importantísimo la concientización, ¿no? Hacer más labor en la concientización, en la capacitación, pero en la concientización. Sería mi opinión. Excelente, excelente opinión y es correcto. Es correcto. Debemos de concientizar mucho, demasiado a la población. A toda la población en general debemos de concientizarla. Obviamente capacitamos, pero sí nos falta concientizar y bueno, desgraciadamente, miren, les voy a compartir una anécdota muy específica, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2019? Un 19 de qué, ¿lo recuerdan? Sí. 19 de septiembre. Ah,
¿Qué pasó en el 2019? Pues hubo un sismo. Horario, 13 horas, ¿no? Sí, Cuando se lleva, perdón, minutos antes, sí, estábamos prácticamente, pues realmente, pues ese día es cuando se lleva a cabo el evento, ¿no? Y cuando sucedió, nos tomó a todo mundo desprevenidos, precisamente, ¿no? así es. Si ustedes, como lo comentaban hace un momento, E incluso, perdón, e incluso adelante. ese día, en en algunas escuelas y algunos negocios estaban haciendo el simulacro, Así es. el 19. Entonces, muchas de las personas creyeron que era el simulacro y sin embargo no era el simulacro, sino que era el evento que estábamos sintiendo en ese momento. Pero ya después de que pasó todo, ya todos empezamos ya con el estrés, con la tentación de decir, bueno, era simulacro, era en verdad. Entonces, tenemos que estar en el momento adecuado para hacer todo este tipo para evitar ese tipo de eventos, ¿verdad? Así es. En esa fecha, el 19 de septiembre, se lleva a cabo lo que es el macro simulacro a nivel nacional. Ese macro simulacro se va a realizar a las 10 de la mañana. Pero la población, desgraciadamente, como ustedes lo mencionan, la población estamos acostumbrados a otras situaciones, ¿no? El estar con monotonías, con situaciones. Se lleva a cabo el macro simulacro. Hay quienes actúan de manera muy buena, muy coordinada, muy efectiva. Hay quienes no lo hacen como comentaron, ¿no? Desgraciadamente esas personas, bueno, lo toman a la ligera, lo toman a broma, son situaciones diferentes, pero al momento de que realmente se da la situación de riesgo y o emergencia, se crea una paranoia nuevamente. Y eso es la falta de querer concientizarnos, querer tomar en consideración factores de riesgo. Y desgraciadamente estamos muy acostumbrados a mencionar y a decir, no pasa nada, nunca ha pasado, ¿por qué va a pasar hoy? Pues sí pasa, todo pasa y en todo momento, desgraciadamente. 31 años después vuelve a pasar en una misma fecha, con una diferencia de horario para una misma fecha. 30 años después, cíclico. Son situaciones que se van a estar repitiendo, ¿no? Que los sismos no sabemos ni en qué momento, ni cuándo, pero van a pasar. Entonces, sí, importante, es cierto, comparto esa idea con ustedes, los que nos dedicamos a la prevención, luchamos por concientizar a nuestra población y decirles, sí, todo pasa y en todo momento. ¿Alguien más que quiera llevar a cabo alguna aportación, por favor? Adelante. Doctor Eduardo, un gusto verlo. Adelante con alguna otra aportación. Vamos haciendo esto más, compartir nuestras ideas antes de seguir para no enfadarlos. Bien, buenos días. Yo creo que lo primero que deberíamos de hacer en todo inmueble, en todo negocio, sería reconocer los riesgos a los que estamos expuestos o los riesgos o peligros a los que nosotros podemos provocar a los demás. Y de ahí crear los planes de prevención o de atención de emergencias para poder darlos a conocer a las personas que están dentro del inmueble, con todo lo que esto conlleva. Así es. Y desgraciadamente, como bien decías, siempre los simulacros son en base a sismos o incendios. No lo hacemos realmente a los riesgos a los que estamos expuestos
o a los que podríamos presentar con una mayor incidencia, ¿no? Es correcto, no tomamos en consideración a todo lo que siempre estamos expuestos y que realmente hay lugares donde nos tendríamos que retirar inmediatamente. Y no nada más como les hago mención, como compartieron hace un momento los demás compañeros presentes en la capacitación. Realmente lo tomamos a la ligera y no tomamos en consideración que simple y sencillamente cuando hay una fuga de gas, la gente dice, bueno, es que me voy a ir o voy a evacuar, pero ¿y qué va a pasar con lo que yo tengo en mi casa? Y desgraciadamente a veces entran factores materiales y no nos damos cuenta que estamos en un riesgo inminente ante una situación de emergencia y que tendríamos que evacuar ese lugar para con ello salvaguardar nuestra integridad, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias Roberto. Un gusto verte. Quisiera añadir nada más un pequeño comentario. Es curioso porque creo y considero que cada vez que vas a hacer un simulacro de evacuación, primero hacer el análisis de riesgo, qué es lo que tú tienes dentro de tu negocio, pero también el entorno, porque en el entorno te puede hacer partícipe de alguna situación que te está convidando. Entonces, ¿qué tienes alrededor? Y te digo porque tu casa está aquí en San Francisco el Rincón. ¿Y qué sucede? Que tienes nitrocelulosa de un lado y tienes taller del otro de zapato. Entonces tienes hexano, tolueno, y del otro lado tienes nitrocelulosa. Y aparte de que por cortesía de la casa tú estás trabajando gas LP. Entonces, dentro de ello, independientemente de que tengas tu punto de reunión, ¿qué tanto te tienes que alejar para ver cómo se va a generar dentro de esa evacuación? Pues ahora sí que las características que tiene la gente de cada una de las funciones en el proceso. Vamos a decir quién va a ser el que va a cerrar la calle, a quién vas a llevar de la mano a tus visitantes si es que estás trabajando con público. O sea que son varias las circunstancias que se deben de analizar previo a y hacer la hipótesis de vida en relación a lo que tú tienes o lo que te podrían convidar. Esa sería mi aportación. Gracias, mi querido amigo. Al contrario, doctor, gracias. Como les hago mención, para no hacer tan tediosa esta capacitación, estar interactuando con todos, ¿verdad? Y efectivamente lo que usted menciona, esto se tendrá que tomar dentro del programa de protección civil, como les hacía mención hace un momento. Si no se requiere ese programa de protección civil, bueno, sí, dentro de sus planes de emergencia ante una situación de riesgo, para considerar los factores de mitigación y con ello poder llevar a cabo un buen proceso, ¿verdad? Sí, pero es muy importante esto, y esto lo manejaríamos en el proceso de la prevención, porque obviamente, como se los mencioné yo cuando di el tema de prevención del dengue, que específicamente fue prevención del dengue, de verdad, hay quienes no le apuestan a la prevención porque es costosa, pero realmente no es tan costoso prevenirlo. Yo siempre pienso que es más costoso activarse que prevenirlo, porque una prevención es llevar a cabo procesos para mitigación. Obviamente el mitigar cuesta, pero nos va a ayudar a no estar tan vulnerados ante una situación de riesgo. Y sí, la población desgraciadamente a veces no nos ponemos a pensar en el costo-beneficio ante una prevención. Como los grandes empresarios, ¿no? Costo-beneficio, obviamente. Y así tendría que ser, y así tendríamos que pensarlo en materia de la protección civil. Muy bien. Muchísimas gracias por las aportaciones. Proseguimos con nuestro tema. Y corrigiendo la fecha, perdón, es que con la pandemia haciendo como que ya, como no salgo de casa ya, fue 2017 el sismo, corrigiendo. Discúlpenme, por favor. Pero corrigiendo fue 2017. Aquí hablamos primeramente de los planes de evacuación. ¿A qué se le denomina un plan de evacuación?
Un plan de evacuación se le denomina el conjunto de procedimientos y acciones que permiten una salida rápida, segura de las personas amenazadas por el peligro, protegiendo siempre su vida e integridad física. Dentro de este plan de evacuación, esos procedimientos y acciones debemos nosotros de plantearlos dependiendo el lugar donde nos encontremos. Porque a veces, si hablamos, no sé, de una escuela, ok, ¿sabes qué? Voy a llevar a cabo mi plan de evacuación de este plantel escolar. Tengo 50 alumnos, tengo 5 aulas, tengo 10 alumnos por aula. Ah, correcto, mi punto de reunión está a 1 minuto de la salida de emergencia. Es un área despoblada, pero ese plan no va a aplicar para todo. Tengo mi tienda de abarrotes, tengo 10 trabajadores. De esos 10 trabajadores, uno que ya está capacitado. Tengo una sola salida de emergencia en mi tiendita de abarrotes, porque atrás tengo mi bodeguita. Pues tenemos que llevar a cabo procedimientos y acciones, aún sea una tiendita o aún sea un lugar muy amplio. Porque con ello vamos a tratar de salvaguardar la integridad física de las personas que habitan en el inmueble. Yo hablo de una escuela, hablo de una tienda de abarrotes pequeña, hablo de mi casa. En mi casa también debo de llevar a cabo un plan de evacuación ante una situación de riesgo. Porque no sé si todos tenemos una casa que tenga 2 salidas de emergencia, ¿verdad? Digo, la de su servidor, pues yo nada más tengo la salida o entrada principal del domicilio del servidor, y en lo que es el patio de la casa del servidor, otra pequeña salida para con ello asegurar que si estoy en un lugar de riesgo dentro del patio, pues poder salir por la parte trasera, ¿verdad? Pero hay quienes desgraciadamente tienen nada más un ingreso, y por ese ingreso pues tendremos, como vaya el plan, tener que salir, pero también llevar a cabo un plan en nuestra casa. Aquí en este caso, nuestro plan de evacuación lo tendremos que adoptar para el lugar en donde nos encontremos, con las características específicas del lugar. ¿Qué riesgos tenemos alrededor? Como decía bien el doctor Eduardo. ¿Qué riesgo tenemos al iniciar con el proceso de evacuación? Si tenemos, dentro de este plan podemos plantear nosotros, si tenemos colgantes, estructuras, o lo que nosotros les llamamos riesgos no estructurales, como son anaqueles, no sé, lockers, lámparas colgantes. O sea, sí tenemos que de alguna manera dentro de nuestro plan ver o saber dentro de nuestros procedimientos cómo lo vamos a hacer, y en las acciones preventivas cómo vamos a asegurar nosotros el poder salir bien librados ante esa situación de riesgo. Dentro de ese plan también debe de ser de conocimiento general de toda la población que esté ahí en mi lugar de trabajo. ¿Saben qué, señores? Si tenemos que evacuar, lo vamos a hacer por este lugar. Vamos a caminar pegados hacia este muro, o no van a pasar por este lugar porque ahí tenemos algunos equipos y riesgos no estructurales, los cuales les pueden causar un daño. Entonces sí, tratar de estar nosotros llevando a cabo este plan de evacuación, y si llegamos a tener una modificación dentro de nuestras instalaciones, aumentarlo este plan de evacuación, porque es muy importante. No podemos quedar obsoletos ante una situación por el cambio estructural de nuestras instalaciones. Muy importante, por favor, ese punto de nuestro plan de evacuación. Identificación de nuestros riesgos. ¿Qué se entiende por riesgo? La probabilidad de afectación de un
¿Qué se entiende por riesgo? La probabilidad de afectación, de afectación de un sistema por la presencia y materialización de un fenómeno agente perturbador, que ya hablábamos de ello, donde la vulnerabilidad y la exposición del agente afectable juegan un papel determinante. Dentro de nuestra identificación de riesgos, vamos a considerar que, primero, la situación o la mitigación de esos riesgos. Hay una fórmula la cual pues llevamos a cabo, ¿no? Que es, primeramente, amenaza más la vulnerabilidad nos va a dar igual al riesgo, ¿no? La amenaza está presente. Hay lugares donde las amenazas no se pueden retirar, pero nosotros, ¿qué debemos de llevar a cabo? Pues nosotros debemos de llevar a cabo con ello situaciones de mitigación o prevención, para con ello evitar la vulnerabilidad y por ello el riesgo. Debemos de identificar siempre riesgos de los cuales se encuentran en nuestro lugar de trabajo, pequeño o grande, y llevar a cabo acciones de mitigación. Vamos a suponer un ejemplo. La amenaza gas LP. Esa es nuestra amenaza como tal, el gas LP. ¿Qué llevarán a cabo ustedes como agente de mitigación para un riesgo del gas LP para su uso y manejo? ¿Qué llevarán a cabo ustedes de acción para la mitigación? Ven a comer aquí, Marcela. Termina de comer y ya te vas. En su momento sería cuestión de revisar el equipo. Muy bien. Sí, para así mismo determinar qué es lo que te puede afectar, para así mismo salir avante de la misma situación. ¿Es correcto? Si tenemos el gas LP en nuestro centro de trabajo, esa es nuestra amenaza y no la podemos cambiar. Es una amenaza que ahí está, ¿no? Porque lo tenemos que usar y lo tenemos que manejar. Pero ¿qué acciones de mitigación tenemos ante ello? Que tenga o cuente con su regulador, ¿verdad? Que su manguera sea para alta presión. ¿Qué más? Que no presente que no esté suelto nuestro tanque de gas, que esté debidamente asegurado, para con ello evitar que vaya a haber o se vaya a caer y pueda afectarnos. Que nuestras perillas dígame, señor Francisco. Importante también revisar las válvulas de escape de los mismos cilindros. Válvula de escape. Las llaves, la válvula central, que no tenga fugas. Hacer una revisión general lo que es el sistema de gas LP, empezando desde revisar los cilindros. En el caso doméstico, es revisar los cilindros, vamos a decir, voltear los cilindros. Cuando tú compras un cilindro de gas, es importante revisarlos de que no estén oxidados, de que cuenten con sus válvulas adecuadas para no tener problemas. Posteriormente, revisar lo que son conexiones, reguladores y sus conexiones directamente a los centros de distribución, que puede ser un boiler, puede ser una estufa, X artículo, ¿verdad?, de hogar. Pero ya en el caso de una institución, allá son cilindros estacionarios. Hay que estarlo revisando constantemente, de que no vaya a tener oxidaciones, revisar sus válvulas, revisar sus reguladores y revisar toda su línea en sí, porque hay veces que son líneas ocultas que no las vemos, pero sí nos dan el olor al gas. Entonces, en este momento es cuando hay que evitar y revisar a conciencia esta situación. Así es. Entonces ya ahí hablamos nosotros que identificamos riesgos y debemos iniciar con un proceso importante de mitigación de esos riesgos, para con ello tratar de asegurar que no nos vaya a pasar alguna situación posterior a, ¿sí?
Aquí nosotros mencionábamos ya de igual manera, dentro de esto, la población que se encuentra en el lugar, la vulnerabilidad de ella, nuestros puntos de reunión y nuestros sistemas de alertamientos o de aviso. Dentro de lo que ya es el auxilio, esto hablábamos anterior de la prevención, ¿no? ¿Cuál era la prevención anteriormente? Era primero capacitación, nuestro plan de emergencia y nuestro diagrama de evacuación. 2, nuestro plan de evacuación. 3, identificación de nuestros riesgos y llevar a cabo acciones de mitigación. Y considerar dentro de nuestra prevención a las personas que allí se encuentran en ese lugar. Dentro del procedimiento o acciones de evacuación de los inmuebles en el auxilio, ¿qué tenemos que hacer? Primero, activar nuestro sistema de alertamiento con el código específico. Debemos de considerar y empezar o iniciar con el proceso de instrucción y concientización de las personas. Cuando nosotros activemos una alarma, saber específicamente de qué se trata. Si lo hacemos, por ejemplo, dentro de nuestros simulacros, llevamos a cabo lo que mencionan de sismo o incendio, que les digo es lo más común que llevamos a cabo. Bueno, pues tratar de identificar cuando es una situación de riesgo por incendio, un sistema de alarma específico. Cuando es, por incendio, por sismo, a otro sistema de alarma, para que de alguna manera ya lo tengan considerado. Porque quizás a veces pensamos que se trata de lo mismo y no. Si es un sismo, podemos tomar la decisión de replegarnos o evacuar. Si es un incendio, tendremos que tomar la decisión de ¿qué? De evacuar inmediatamente el lugar y no poner en riesgo a la población que allí se encuentre. Entonces, sí considerar siempre con nuestros sistemas de alarma un código específico para cada situación de riesgo y o emergencia. Iniciar con las tareas de la evacuación. Dirigir a todo el personal o a las personas que se encuentran en el lugar hacia el área de menor riesgo y o punto de reunión. 3. Aplicar procedimientos para la población vulnerable. ¿De qué se trata con la población vulnerable? Cuando tenemos nosotros una población vulnerable, hablamos de quién? Personas de la tercera edad, personas con discapacidad, sea motriz, auditiva, que sean personas ciegas. O sea, debemos de considerar todo esto. Ya es nuestro auxilio, ya es nuestra evacuación. Ya esto es el momento que debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque previamente ya tuvimos una prevención, ya lo estuvimos estudiando, ya sabemos nosotros con qué clase de población contamos en nuestro lugar de trabajo. Ahora es el momento del auxilio. Ahora es el momento de la activación. Importante, si llevamos a cabo nuestra evacuación, evitar que alguien regrese al inmueble. Muy importante, porque hay quienes están realizando la evacuación y desgraciadamente quieren regresar porque se les olvidó dentro del inmueble algún accesorio que consideran importante. Entonces, sí, concientizar a su población dentro de sus lugares de trabajo de que no hay nada más importante que la vida, ¿eh? No hay nada más importante que el protegernos a nosotros y proteger a nuestros compañeros.
Si alguien regresa, ¿qué es lo que puede llegar a ocasionarnos? Un tapón. Un tapón ante una evacuación. Y con ello que se vulnere toda la población, todas las personas que allí están. Y si hay una situación de riesgo inminente en el cual ya no podamos salir, se va a ver involucrado no 10, quizás 15, quizás 20, quizás 3, pero de alguna manera se van a atorar y ya no van a poder salir. Muy importante concientizar. Si ya iniciamos con nuestro proceso de evacuación, nadie regresa, nadie puede volver atrás al inmueble hasta que no se determine que ya hay una situación de riesgo y volver a la normalidad. Conteo de la población. Muy importante saber cuántas personas tenemos en nuestro inmueble. Muy importante. Si en mi lugar de trabajo, en mi tienda o en mi abarrotera pequeña, pero aún pequeña, con mi personal, somos 5 los que ahí laboramos, pues 5 personas tenemos que sacar. Si llegamos al lugar del conteo, no sé, era Juan, Pedro, Pablo, Romero, X, oye, me falta uno. O sea, saber realmente cuántas personas laboran en nuestro centro de trabajo y cuando realicemos la evacuación, llevar a cabo el conteo de las personas para poder con ello informar a las autoridades en caso de alguna situación de riesgo, si es que quedó alguien o se regresó alguien o están todos completos en su área de menor riesgo, punto de reunión. Y mantener el orden y el manejo de la información en los puntos de reunión. Si tenemos un brigadista o 2 o 3, que esos brigadistas tengan orden en el lugar donde tenemos a las personas evacuadas y un buen manejo de la información para que con ello tanto las autoridades como las personas o responsables del inmueble sepan si se llevó a cabo un buen proceso, un buen procedimiento. Dentro ya de nuestra recuperación, ¿qué tenemos que hacer? Primero, coordinar el reingreso de las personas. Previamente evaluando que no haya daños estructurales en el inmueble y o riesgos en los cuales no pueda regresar el personal hasta no ser evaluado detenidamente el inmueble. Si es que no hay algún riesgo inminente, no hay daños estructurales o no estructurales, podemos coordinar el reingreso de una manera ordenada. 2. Restablecer o regresar al punto original todo nuestro equipo utilizado durante la evacuación, como pueden ser silbatos, pueden ser, no sé, chalecos identificativos si es que los tienen, no sé, megáfonos, botiquín, extintores, si es que se llevó a cabo alguna situación de extinción de algún incendio. Debemos de considerar nosotros el restablecer y regresar el equipo utilizado a su lugar original. 3. Evaluación de las acciones tomadas, ya sea si fue un simulacro o si fue una acción real. Llevar a cabo una reunión de evaluación de estas acciones. Si es que actuamos bien y o tenemos que mejorar nuestros procedimientos de evacuación de un inmueble. Oye, es que fíjate que me tardé porque una persona no salía, porque se me olvidó que había dejado mi teléfono y pues me regresé. O sea, todo eso debemos de evaluarlo, pero ojo, tomando en consideración algo muy importante. Críticas constructivas, no destructivas, si no nos va a crear un conflicto y si hay una situación posterior, algún otro simulacro de evacuación y o que es una situación real, quizás ya no contemos con esa participación o sea difícil. Entonces, tratar de llevar a cabo una crítica constructiva o de mejoramiento en la evaluación de las acciones ejecutadas. Adecuarse a las necesidades y características del inmueble. Considerar que las personas que tengan alguna discapacidad puedan ser alertadas a tiempo y actividades del lugar.
saber nosotros también cuánta población evacuamos dentro de esta evaluación, cuánta población fija evacuamos, cuánta flotante y cuánto mayormente vulnerable. Eso tenemos que documentarlo en nuestra evaluación. ¿Cuántos fueron los fijos, los flotantes o los que no pertenecen a nuestro lugar de trabajo, pero que están en ese momento allí y que tendremos nosotros que adoptar la responsabilidad de evacuarlos para con ello salvaguardar su integridad física? ¿Y cuántas personas mayormente vulnerables pudimos evacuar? ¿Sí? Y plasmarlo dentro de su documento de evacuación para saber qué acciones llevamos a cabo de buena manera y o si algo no funcionó, poder reevaluarlo, practicarlo para que cuando hay una situación de riesgo real, poder llevar a cabo este procedimiento y plasmarlo en nuestro plan de emergencia. Y muy importante, su señalización e identificación. De verdad, aún sea un negocio pequeño, hay que señalizar conforme a la norma 026 y la norma 003. Señalización, nuestras zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación, nuestra salida de emergencia, nuestros puntos de reunión. Llevar a cabo nosotros esta identificación y señalización para que todas las personas que estén en nuestro inmueble estemos con ellos logrando una concientización. Yo en lo personal, yo siempre que voy a algún lugar, les hago mención de su señalización. ¿Por qué? Porque si hablamos, un ejemplo de planteles educativos escolares, yo les mencionaba, ¿por qué no poner en las aulas, aun sea un preescolar, la señalización? Porque anteriormente lo que hacían era poner huellitas o poner otro tipo de señalética. Pero, dígame, señor Francisco. También es muy importante ahorita que comentas este aspecto, es que en los salones de reuniones, juntas o padres de familia o personas X, es conveniente que la Comisión de Protección Civil Interna de la institución, antes de empezar la asamblea, reunión o lo que se vaya a realizar, dar a conocer precisamente todos estos puntos de identificación. ¿Dónde tenemos las salidas? ¿Dónde tenemos el baño? ¿Dónde está el extintor? ¿Dónde están las escaleras de salidas de emergencia? ¿Dónde está el punto de reunión? ¿Para qué? Para con todo ello conllevar a que no tengamos ningún problema al momento de la evacuación. Así es, muy importante. Esto debemos de llevarlo a cabo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del plan de emergencia o planificación ante una situación de riesgos? Sí será muy importante que dentro de este plan de emergencia lo pongamos ahí específico y le mencionemos que cuando hay alguna reunión en nuestro centro laboral, o en este caso, como usted que habla de un plantel escolar, que se lleva a cabo un protocolo antes de iniciar una reunión, para con ello, en caso de algún riesgo, poder nosotros salvaguardar la integridad física de los padres de familia. Es correcto, así es. Plantear ese protocolo. Con les hacía mención, yo en algunos preescolares sí les hice recomendación de eliminar un poco esas huellitas e iniciar con el proceso de la identificación y señalización, porque obviamente ahí el menor, bueno, va a empezar a relacionar esa identificación y con ello llevar a cabo, iniciar un proceso con ese menor, ¿verdad? En el caso de las empresas y o lugares de trabajo, muy importante seguir nosotros a cabo o llevar a cabo esta identificación y señalización para concientizar a nuestro personal en nuestro centro laboral. Muy bien, con esto yo concluyo con lo que es
el tema de evacuación. Dejamos un espacio, por favor, para dudas y preguntas, si son tan amables. Adelante, por favor. Creo que aquí lo más importante relacionado precisamente con esta situación es la educación desde los niños. Como usted dice, en preescolar ya hizo un cambio. Asimismo puede ser en preescolar, en primaria, en secundaria, en cualquier institución académica o no académica, deben realizar todo ese tipo de protocolos. ¿Para qué? Para que sí, de los niños desde un principio vayan conociendo precisamente la simbología y vayan teniendo que se vayan ubicando ya en esta situación de protección. Así es. ¿Alguien más, compañeros? ¿Dudas y o preguntas? Estamos para servirles. Gracias. Estamos muy contentos con este tema de evacuación. ¿Cómo están manejando ustedes a las personas con capacidades diferentes cuando en las escuelas no hay suficientes mecanismos? ¿Se apoyan con los maestros o se apoyan con algún prefecto o alguna otra persona? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué consejo nos darían? Ahorita estoy tratando de arreglar mi cámara para poderla activar. Gracias. No se preocupe, Israel. Mire, nosotros nos apoyamos mucho con los maestros. Tratamos de mencionarles que cuando tenemos personas con discapacidad dentro de los planteles escolares, ellos mismos tengan su comisión. ¿A qué me refiero yo con su comisión? De que si tenemos personas con discapacidad, dentro de los mismos maestros, ellos tengan uno o dos maestros que se encarguen de iniciar la evacuación de esas personas con discapacidad. Ahí no podríamos nosotros involucrar, en este caso preescolar y o primaria, a los alumnos, pero también nosotros cuando capacitamos secundaria y o preparatoria, ¿sí? Ahí sí les pedimos a los maestros que nos puedan apoyar con una comisión dentro de los mismos muchachos del plantel escolar y que los concienticen a que nos apoyen para realizar la evacuación de las personas con discapacidad, que en este caso serían o pueden ser sus compañeros, ¿no? Los alumnos. Que ellos formen las comisiones. Nosotros no decimos cuántas ni qué personas, porque ya esto tendrá que entrar dentro del plan de evacuación del plantel escolar y los maestros son los que conocen mejor toda la situación que implica en el plantel. Pero sí les apoyamos que ellos nos apoyen con comisiones cuando es secundaria y o preparatoria o bachillerato, propios compañeros del plantel. Preescolar, primaria, como es más complicado por sus alumnos, sí que se determine uno o dos maestros que específicamente vean por esa población vulnerable. Gracias, muy amable. Para servir. ¿Alguien más que guste aportar alguna situación, alguna pregunta? Estamos para servir. Nada más para comentarte que muchas veces lo que nosotros hacemos es previamente dentro de las comisiones saber qué funciones van a determinar cada persona. Entonces se dice, ¿sabes qué? Tú eres la barredora, vas a determinar que nadie quede en los cubículos, en los baños, para converger al punto de reunión. Ahora, bien, muchas veces hablan de decir, bueno, buscamos a la brigada de búsqueda y rescate. Espérame, si tú no tienes ninguna capacitación para buscar, no tienes el equipo adecuado, pues viene siendo los ojos de la gente externa para que en el punto de reunión puedan ir hacia el lugar donde no se
presentó esta persona y supuestamente está en el primer piso, vamos a decir, subiendo escaleras, lado derecho, primer salón o primer cubículo. Entonces, parte de las funciones que determinan es previamente la plática y delegar responsabilidades a cada una de las personas que están dentro del equipo, pero que lo tomen con seriedad, porque desgraciadamente dicen, es un simulacro, no pasa nada. ¿Qué sucedió en el último sismo en México? Que tuviste el simulacro a las 10 de la mañana y resulta que después cuando se viene el real, pues todo el mundo pensó que era broma y realmente no lo tomaste con la seriedad. Yo creo que cualquier situación de que se activa una alarma debe de tomarse en cuenta. No nada más es un juego, es una responsabilidad que todos debemos de asumir y que si suena es por algo, no por gusto. Entonces esa sería la aportación, porque mucha gente dice no pasa nada. Ahora sí que vayámonos quitando la idea de, como buenos mexicanos, a mí no me pasa nada, y cuando me pasa, ay Diosito, ¿por qué me pasó? Pendiente me da y te lo estuve avisando. Por pendiente te pasó. Ahora sí que ese es parte de lo que debemos de tomar. Sobre todo lo veo como maestro. ¿Qué es el maestro? El que te está guiando, el que te está generando una responsabilidad. Pero si el maestro no asume esa responsabilidad previa, debemos de asumir la cultura de la seguridad. Y esa cultura de seguridad desde chiquillos, desde el jardín de niños, se debe de tener en consideración. Pero pues desgraciadamente estamos en México, nunca pasa nada, y el día que pasa, pues caray, no se asume lo que debería de asumirse. Gracias, mi querido amigo, perdón, es todo. No, al contrario, doctor, al contrario, un gusto y un placer que pueda compartir con nosotros esa situación. Miguel, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo una duda, una pregunta. Cada año se le da la capacitación a las brigadas. En este caso, el tema que tratamos hoy es de la brigada de evacuación. Y obviamente tiene que ser por un consultor autorizado. Una pregunta. ¿Con ustedes hay un sistema de autogestión para que en lugar de que sea por un capacitador registrado, sea a través de ustedes y que, por ejemplo, a lo mejor haya una persona interna que tenga la capacidad de darle el curso y que nada más ustedes lo respalden? Digo, será independiente de las áreas de capacitación que ustedes tienen, pero ¿hay algún sistema de autogestión que pueda valorar esos conocimientos para que se desarrolle dentro de la empresa? Mira, aquí en este caso tiene que ser por un consultor externo avalado por el gobierno del estado, por Protección Civil del estado y con su debido registro. Y o con la autoridad correspondiente que son Protección Civil y Bomberos. La capacitación como tal así solamente se avalaría. ¿Sí? Dentro de la empresa puede ser un capacitador de tu empresa que tenga su registro como capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo, pero ya esto entraría en lo que son las DS3. Ok, eso sería válido. Si yo trabajo para la empresa y estoy registrado en la Secretaría del Trabajo y ustedes me lo validan, la capacitación de las brigadas, si es una capacitación interna, no hay necesidad de que yo contrate un capacitador externo. Sí tienes que contratar un capacitador externo. Yo me refiero a esto. Para habilidades tú podrías dar el tema, podrías sin ningún problema estar capacitando internamente a tu personal, pero para que podamos nosotros avalar esa capacitación también tiene que ser por parte de un consultor externo y o que cuentes con tu registro como capacitador por parte de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. De acuerdo, gracias. A sus órdenes. Referente a lo que comentaba el doctor Eduardo, y con toda razón, es correcto, lo comenté yo desde un principio o a la mitad de esta capacitación, que estamos acostumbrados a decir no pasa nada. Y se lo reitero nuevamente, amigos, todo pasa y en todo momento, de verdad. Y algo que yo les quiero dejar como recomendación a todos, compañeros, y yo lo hago cuando voy a muchos lugares, ¿no? Les comento yo siempre que, de verdad, seamos muy observadores del lugar donde nosotros nos paramos y o nos encontramos. De verdad, seamos observadores, porque llegamos a cualquier lugar, nos paramos, caminamos,
vamos, damos un recorrido, pero realmente no observamos ni nuestras rutas de evacuación, ni nuestras salidas de emergencia, ni en qué lugar se encuentran nuestros puntos de reunión más cercanos, mínimo como una protección personal. Decir, ok, ya llegué a este lugar, deja observo qué riesgos tengo, hacia dónde voy a dirigirme en caso de que haya una situación, porque si alguien no me dice a dónde dirigirme, bueno, tengo que tener una seguridad propia y personal y saber hacia dónde me voy a dirigir para, en caso de riesgo, poder actuar, pero ya de manera persuasiva. Entonces, sí, yo les recomiendo que seamos muy observadores de dónde nos paramos, de cuándo estamos en un lugar y como mínimo observar nuestros puntos para poder salir bien librados de una situación de riesgo. Y sí, también escuchamos una alarma, también hay que ser muy auditivos, mínimo observar hacia qué y por qué se escucha, si es o no es de riesgo. Y si observamos que la gente empieza a salir, bueno, pues no nos vamos a quedar a preguntar qué está pasando, ¿no? Sino iniciar con una persuasión para poder salir bien librados ante una situación de riesgo o emergencia. ¿Alguien más que guste aportar algo? Creo que Roberto, algo. Adelante, Roberto. Y creo mira, que- adelante, perdón, Francisco. adelante, Roberto. Sí, en cuestión de la evacuación de las personas con discapacidad, es un tema que realmente es nuevo todavía para muchos de nosotros que nos dedicamos a esto y es un tema muy complejo. Realmente también las instalaciones que contamos, sobre todo las escuelas, no están pensadas para personas con discapacidad. Ahora, también hay que saber qué tipo de discapacidad tienen las personas que están dentro de nuestras empresas y al igual que dentro de las escuelas. El evacuar a una persona con discapacidad, sobre todo con una discapacidad motriz, pues no es nada fácil. Una persona con una discapacidad visual, pues la puedes tomar de la mano, la puedes tomar del brazo y la puedes llevar, al igual que una persona con una capacidad auditiva. Pero si una persona que tiene alguna paraplegia, cuadriplegia, pues sí es muy complicado, ¿no? Una persona con silla de ruedas. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, en los salones de clases, a esas personas las sientan hasta adelante para ayudarlos a salir primero. Pero esas personas, al momento que los quieren ayudar a salir, te van a frenar a todos los que vienen atrás. Y luego, cuando los ponen hasta atrás o los designas para que sean los últimos en salir, pues ahí también lo toman incluso hasta como una acción de discriminación. Entonces, sí es un tema complejo, a veces el verlo incluso por seguridad, tienes que ver o contemplar esas acciones, pero realmente pues tendrías que tener, ahora sí que si tienes personas con discapacidad en tus instalaciones, pues tus instalaciones deben de estar adecuadas para tales situaciones, ¿sí? Realmente también los sistemas de alertamiento en las empresas, en las escuelas o en los lugares donde te encuentres, pues deben de ser difundidos hacia las personas. Realmente estamos acostumbrados a que cuando se escucha la alarma, inmediatamente te sales. Entonces, a veces nada más es para alertarte de la situación, ni siquiera te dice que salgas. Hay alarmas auditivas que empiezan a sonar y te dice, espera indicaciones, y no, lo primero que haces es salir. ¿Verdad? Esa es mi aportación. Al contrario, Roberto, te agradezco mucho la aportación. Y efectivamente sí tenemos que pensar mucho en las personas con discapacidad. Como tengo mención, yo a manera lo recomiendo, ¿no? Nosotros recomendamos para que con ello lleven o poder ayudarles con sus planes de evacuación y de emergencia, tanto en las empresas como en los planteles educativos. Así es, así aparte en muchas escuelas, como dice Roberto, no cuentan con las rampas y hay edificios que tienen dos plantas.
pero la planta alta nunca va a tener una rampa. Siempre hay escaleras, cosas por el estilo. Tenemos una persona con discapacidad en una planta alta, ahí sí va a ser un caos. Para poderlo bajar hacia la planta baja, para poderlo llevar. Tenemos rampas de acceso, pero no rampas para un segundo piso, que sería muy conveniente que en este momento Protección Civil sí actuara de esa manera para que la misma institución escolar pusiera ese tipo de rampas. Y aunando a todo, fue muy completo tu curso y te felicito. Muchísimas gracias, señor Francisco. De verdad, gracias. Esto nos alienta para seguir apoyándolos con las capacitaciones y también nosotros seguir preparándonos para ello. Muy bien, pues pues no me queda nada más que agradecerles la atención a su servidor. Un saludo por parte de mi director, químico industrial Luis Rodrigo Arellano Estrada, el cual que por actividades propias de la institución no pudo estar presente, pero les deja un cordial saludo y les agradece el estar presentes en estas capacitaciones tan importantes. Esperemos haya sido completa, específica y entendible, la verdad. Es un gusto poder compartir con ustedes los conocimientos y apoyarlos para que con ello puedan llevar a cabo unos buenos planes ante una situación de riesgo y o emergencia. Un gusto y un placer. Señorita Diana, a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, comandante Jesús. Igualmente un saludo para su director general y pues muchísimas gracias por el apoyo a ustedes como dependencia y por supuesto a todos los que se unieron a este Zoom el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana y pues muchísimas gracias. Estén al pendiente ahí en nuestras redes sociales para las siguientes capacitaciones, las siguientes transmisiones en vivo y nuevamente gracias a todos por participar. Nos vemos hasta la próxima.